a pasar entonces a esta parte de las preguntas y respuestas y quédense, les invitamos a todos que se queden porque hoy celebramos el Día del Padre y como iglesia hemos traído algunas cosas para que celebremos, para que comemos y pasemos un buen tiempo juntos. Vamos a tener este tiempo de preguntas y respuestas, 20 minutos más tardar y pasamos al tiempo de comida. Entonces, déjenos, nos acomodamos rápido y ahorita comenzamos. Algo que queremos motivar también durante esta serie de sermones, y es algo muy arriesgado, es que si tienen alguna amistad, algún familiar que les cuestione algo de la fe cristiana, estas son unas buenas semanas para invitar a esa persona y decirle, ven, acompáñame, están haciendo una serie de preguntas y respuestas después del sermón y la verdad es que es algo muy arriesgado, pero vale la pena hacerlo y creo que pueden aprovechar ustedes esto por si hay alguien con quien ustedes están en una conversación acerca de la fe, que puedan venir y que platiquemos sobre la fe después del sermón. Entonces, adelante. Por eso tenemos esta serie de verano, ¿no? Para hablar de temas no tanto enfocados a un libro de la Biblia, sino podemos tener este tiempo para responder estas preguntas. Inviten familiares y amigos, ese es un tiempo para hacerlos, hermanos. Y también queremos decirles que ahorita hay varias preguntas, vamos a tomar aquellas que están enfocados al tema del sermón. Hay otras preguntas que ahorita ya las leí que son muy interesantes, pero como tal no aborda el tema del sermón, entonces no las vamos a hacer ahora. Pero si tienes dudas acerca de esta pregunta que hiciste y no respondimos, acércate a mí al final y con mucho gusto puedo responderte por WhatsApp o por correo acerca de esto. No se queden con ninguna duda, pero nada más vamos a abordar las preguntas que tengan que ver con el tema del sermón. Entonces, la primera pregunta es, tal vez puedo confiar en la Biblia, pero ¿por qué confiar en que la estamos interpretando correctamente? No sé, ¿quieres comenzar, Vic? Justamente es lo que estaba pensando. No, la verdad es que es una pregunta excelente. Hay muchas interpretaciones de la Biblia. Los testigos de Jehová leen la Biblia, los mormones leen la Biblia. Hay otras religiones que aceptan la Biblia de alguna forma como inspirada. Entonces, ¿cuál es la mejor interpretación de la Escritura? Y creo que algo muy importante, perdón, mira, gracias, ahí está. Algo muy importante es que por eso hacemos teología en comunidad. Quiere decir que somos una iglesia confesional, nosotros como presbiterianos. Es decir, nosotros no confiamos en que Víctor Cruz o Rodrigo García o cualquier pastor puede hacer una interpretación correcta de la Escritura por sí solo, sino que en nuestra tradición hacemos teología, es decir, interpretamos la Escritura en comunidad. Es decir, tomamos en cuenta a todos los teólogos de la historia de la fe cristiana que han sido inspirados por el Espíritu Santo, por el trabajo del Espíritu Santo en la historia de la fe. Y entonces en la comunidad de la iglesia reformada, de la iglesia protestante, de la iglesia calvinista, ahí está la iglesia presbiteriana. Entonces nosotros no hacemos teología de una manera aislada, sino interpretamos la Biblia en compañía de muchos teólogos, de muchas comunidades que han estudiado la Biblia a través de la historia. Por eso tenemos confesiones en la iglesia presbiteriana. Entonces tenemos confesiones como la Confesión de Fe de Westminster, tenemos el Catecismo de Heidelberg, tenemos la Institución de la Religión Cristiana de Juan Calvino, tenemos símbolos doctrinales bajo los cuales interpretamos la Escritura y creemos por eso que la única interpretación correcta es la nuestra como reformados. No, creemos que tenemos una muy buena interpretación bíblica y creemos que también tenemos hermanos arminianos y tenemos otros hermanos en otras tradiciones teológicas que aunque tenemos diferencias en lo secundario, en lo principal que es en el evangelio, en nuestra comprensión de la obra de Cristo, que es lo que confesamos en el credo, creemos que estamos unidos con ellos en esa misma fe, aunque tengamos diferencias en cuestiones secundarias. Entonces creo que el tener una comunidad en donde hacer teología nos da la confianza
de que no estamos solos, de que no somos los únicos, de que no creemos que el profeta Rodrigo García nos está diciendo la verdad y que nos va a salvar y nos va a llevar al buen camino, no, sino creemos que hay una comunidad a través de la historia que nos han dado una buena interpretación de la Escritura y decidimos en un cierto momento afiliarnos a este grupo teológico, doctrinal. Y al compararnos con otros y ver que también ellos creen muchas cosas muy parecidas a nosotros en lo más esencial de la fe cristiana, entonces podemos decir, creo que tenemos una interpretación bastante buena que nos une a muchos cristianos que han estudiado seriamente las Escrituras y que también nos evita caer en herejías que son producidas por querer interpretar la Biblia de forma individual. Entonces, no creemos que tenemos toda la verdad, pero creemos que tenemos una muy buena verdad y con humildad nos acercamos a Dios y estudiamos nuestra teología y nuestra doctrina de esa forma, con humildad, pidiendo a Dios ayuda, pero en comunidad siempre, nunca solos, nunca aislados. No sé si esto… Sí. Nada más añadiría algo más, que la regla número 1 básica de la interpretación bíblica es que la Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, cuando nosotros vamos a algún texto bíblico o alguna enseñanza de la Biblia, no podemos basar lo que creemos acerca de eso solamente en un texto bíblico. Ahorita en el sermón dijimos que toda la Biblia nos habla de cuál es el plan que Dios ha diseñado para nuestra salvación. En otras palabras, la Biblia habla de la historia de la redención. Entonces, si toda la Biblia nos habla de un mismo tema, tenemos que ir a otra parte de la Biblia que nos habla acerca de ese tema que tenemos dudas, y ahí podemos darnos cuenta que realmente eso que nosotros estamos creyendo, la Biblia lo afirma. De hecho, ahorita Víctor habló acerca de las confesiones y de los catecismos. ¿Qué es eso? Por ejemplo, la confesión de fe de Westminster se le conoce como una confesión sistemática porque está acomodada por temas, y entonces lo que hace es, vamos a hablar acerca de quién es Dios, y entonces va a todos los pasajes de la Biblia que nos hablan acerca de Dios y de manera ordenada nos dice, todo esto dice la Biblia acerca de Dios. Entonces no estamos basando nuestra enseñanza o lo que creemos acerca de Dios solamente de un texto bíblico, sino de todo el paquete de lo que es la Biblia, solamente. Algo que tiene que ver con lo que está diciendo Rodrigo es que la Biblia es el único libro en donde hay más de, los expertos dicen, hablan de 63,000 relaciones intertextuales entre Antiguo y Nuevo Testamento, entre diferentes libros de la Biblia. Solamente en la Biblia hay 63,000 relaciones intertextuales. Entonces lo que dice Rodrigo es muy importante. Si vamos a interpretar algo en el Nuevo Testamento, eso está relacionado con el Antiguo Testamento y con diferentes autores. Entonces es algo maravilloso lo que tenemos en la Escritura, de acuerdo a los expertos que han estudiado los textos. Muy bien. La siguiente pregunta está muy relacionada, pero es muy importante y está muy interesante. Dice, ¿cómo es que se determinó? Cualquiera puede leer la Biblia. Cualquiera puede leer la Biblia, pero cualquiera puede interpretarla. ¿No es esta la razón de tantas religiones cristianas? Y la respuesta es sí. Es decir, muchas personas critican a las denominaciones protestantes el hecho de que hayamos salido de la religión católica, y ellos dicen, no, lo más saludable es tener un magisterio y una persona que nos diga cómo deberíamos de interpretar la Biblia, pero eso hacía que solamente la Biblia pudiera ser leída e interpretada por un número limitado de personas. Lo que pasó después de la Reforma Protestante es que la Biblia empezó a ser traducida a diferentes idiomas para que todos pudiéramos tener acceso a ella, y desde luego que de ahí surgen diferentes interpretaciones, y eso ha hecho la creación de otras denominaciones. Pero por ejemplo, esta crítica, si viene por ejemplo desde la postura católica, lo que se les olvida a los católicos romanos es que ellos también tienen sus denominaciones. No le llaman así, pero también tienen ciertas formas de interpretación o reglas de interpretación dentro de la misma Iglesia Católica Romana. Entonces ese es el riesgo, pero la realidad es que tenemos que ser, lo que dijo Víctor hace un momento,
no es que tengamos toda la verdad porque la Biblia, no es que no tengamos toda la verdad porque la Biblia no nos muestre la verdad, no, la Biblia nos habla de la verdad, la palabra de Dios es la verdad. No tenemos toda la verdad porque nos acercamos a la palabra de Dios con corazones caídos y pecaminosos, y no podemos comprender con nuestra mente finita y limitada cosas que son infinitas y son ilimitadas. Entonces siempre tenemos que ser conscientes de que podemos cometer errores de interpretación. Y desde luego que hay en muchas denominaciones cristianas errores de interpretación, y déjenme decirles algo que no espero desilusionarlos, pero seguramente dentro del calvinismo y dentro de muchas de la teología reformada hay errores de interpretación. Pero entonces, ¿por qué somos calvinistas? ¿Por qué somos reformados? ¿Por qué decidimos formar parte de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México? Bueno, porque creemos que todos los documentos de fe en los que basamos nuestras enseñanzas, en lo que basamos lo que creemos, tiene que ver con un estudio profundo y genuino de la palabra de Dios. Toda esta idea de que tomar la palabra de Dios como uno mismo, y entonces la idea de no solamente es decir, estoy haciendo una mala interpretación, bueno, probablemente, pero ¿cómo puedo saber si estoy haciendo una buena o mala interpretación? Voy a otros textos de la Biblia y veo qué dice ahí, y entonces eso es el riesgo que hay. Es una cosa muy importante que pueda haber, pero yo veo que la posibilidad de que todos tengamos nuestra Biblia, la podamos leer, interpretarla, es algo muy importante, y al mismo tiempo nos dice algo: voy a hacerlo desde un corazón limitado y pecaminoso, es decir, no todo lo que yo pueda interpretar en mi lectura principal de la Biblia, a lo mejor lo estoy haciendo de manera correcta, lo que me invita a estudiar la Biblia junto con otros hermanos, con el pastor, y de esa manera poder decir, a lo mejor estoy en un error, pero quiero aprender acerca de esto y conocer la verdad, ¿no? No sé si tengas algo que Sí, decir. nada más añadir esto, ¿no? En primera a los Corintios capítulo 2 verso 14, el apóstol Pablo nos dice que las verdades espirituales deben de entenderse por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona toma la Escritura y la lee, si el Espíritu Santo la guía a la verdad, va a llegar a Cristo. Y sabemos que hay personas que no tienen el Espíritu Santo y aunque tomen la Biblia nunca van a comprender la obra de Cristo. Entonces hay algo espiritual que es la obra del Espíritu Santo, que tiene que obrar en las personas cuando leen la Escritura. Entonces hay muchas personas que van a estudiar la Biblia y no van a entender nada. Y hay otras personas que sin mucha educación, sin saber griego ni hebreo, guiados por el Espíritu Santo, como ha pasado en tantos testimonios, van a llegar a la comprensión de la fe cristiana profundamente, ¿no? La siguiente pregunta dice: ¿cómo es que se determinó que deberíamos tener un canon bíblico? ¿Y cómo podemos confiar en que el canon fue correctamente establecido? Esta es una pregunta muy interesante. Cuando nos referimos al canon bíblico, nos referimos a los libros que componen nuestra Biblia. ¿Quién dijo estos son los libros? Porque nosotros decimos que la Biblia es inspirada por Dios, ¿están de acuerdo? Algo increíble de la Biblia es que fue escrita por seres humanos, es decir, la Biblia no bajó del cielo, la Biblia fue escrita por personas, pero nosotros creemos que esas personas fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo cuidó lo que esas personas estaban escribiendo, y lo que tenemos ahí en la palabra es realmente lo que el Señor quería revelarnos. Ahora, ¿quién dice que realmente esto es un libro inspirado y un libro no es inspirado? Y eso finalmente es algo que se decidió como parte de la iglesia. Aquí hay una frase que me encanta, que no es una frase mía, es una frase de una persona más inteligente que yo, que dice que la iglesia no creó el canon bíblico, la iglesia reconoció el canon bíblico. Es decir, obviamente cuando estamos hablando de los libros del Antiguo Testamento, esos son los libros que el pueblo de Israel adoptó como la palabra de Dios, las escrituras. Y cuando estamos hablando del Nuevo Testamento, nos estamos refiriendo a escritos que la Biblia reconocía, porque había autoridad en ellos. Es decir, personas que habían sido apóstoles de Jesús escribieron esos documentos, o discípulos directos de esos apóstoles fueron los que escribieron esos documentos. También nosotros aceptamos que es un libro inspirado cuando vemos que está de acuerdo a lo que habla la Biblia. ¿De qué habla la Biblia? Del plan de redención de Dios a través de su Hijo. Entonces, si nosotros vemos esto, que es una carta, un documento escrita con esta autoridad
por un apóstol, por un discípulo directo de los apóstoles. Vemos además que tiene que ver con todo lo que habla la Biblia, y además vemos que otra vez voy a decir esto que acabo de mencionar: el canon no lo creó la iglesia, el canon lo reconoció la iglesia. ¿Por qué? Porque estos documentos, estos libros, estas cartas que nosotros tenemos en nuestras Biblias eran documentos y cartas que leía la iglesia en el primer siglo, y entonces lo que nosotros hacemos es continuar con esa tradición. Recuerden que lo que nosotros enseñamos es la enseñanza apostólica, lo que los apóstoles enseñaron a la primera iglesia. Pero no sé si tengas algo más que decir acerca de esto, Vic. No, yo creo que algo también muy importante con respecto al canon, algo que tenemos que considerar, porque hay personas que dicen, es que ¿qué tal si falta una carta de Pablo? ¿Qué tal si falta una carta de San Juan? ¿Qué tal si hay otro evangelio? La pregunta es, ¿para qué lo necesitaríamos? Porque en las confesiones que nosotros utilizamos como parte de nuestra doctrina, se nos dice que la escritura, lo que tenemos, nos da la información necesaria para todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Entonces, si nosotros ya hemos llegado al conocimiento de Cristo y al conocimiento de esa salvación que hay en Jesús, entonces no importa si falta otro documento. ¿Sí me explico? Es decir, los teólogos durante muchos años han estudiado eso y han dicho, ¿y si faltara algo? ¿Falta algo para que conozcas a Jesús? ¿Necesitas algo más para entender que eres pecador y que Dios te ama y que envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti, para entender la obra de redención? Entonces realmente no necesitamos nada más. Entonces hay personas que dicen, pero es que tal vez falte. La pregunta es si podemos llegar a Jesús con lo que tenemos en la Escritura, y la respuesta es afirmativa. Así hemos llegado nosotros a Cristo, ¿no? Entonces ahí está. Vamos con la última pregunta. Todas son muy buenas. Vamos a terminar con esta que me pareció muy interesante. Todas son interesantes, pero creo que con esta es bueno terminar. Dice: ¿puedo creer que Jesucristo es mi Señor y Salvador sin tener que creer en toda la Biblia? ¿Puedo creer que Jesucristo es mi Señor y Salvador sin tener que creer en toda la Biblia? ¿Qué hacemos con esta pregunta? Bueno, es que es muy difícil entender de dónde proviene la pregunta. Por ejemplo, tengo que conocer toda la Escritura, cada versículo, cada mandamiento, cada detalle de la Escritura para poder ser un cristiano. No, yo creo que hay muchos cristianos que tienen un conocimiento general de la Escritura, que pueden, que comprenden cómo el evangelio se ve a través de toda la Escritura, pero que no son expertos bíblicos, es decir, que no conocen cada detallito de la Biblia y cada detalle del uso del griego, del hebreo y de la sintaxis del Antiguo Testamento o los detalles históricos. Entonces, yo creo que una persona con un conocimiento general de la Escritura llega a la fe en Cristo. Ahora, si esa persona dice, puedo ser cristiano sin aceptar muchas doctrinas que surgen de la Escritura, no sé, puede ser la Trinidad, la divinidad de Cristo, la humanidad de Cristo. Si esa persona dice, puedo ser cristiano sin abrazar otras doctrinas que surgen de la Escritura, tendríamos que platicar más personalmente con esa persona para saber a qué se refiere. Creo que es eso, básicamente. O sea, finalmente el problema de esto de decir, bueno, creo en el Señor Jesús, pero no creo en toda la Biblia, creo que el principal problema que nos enfrentamos ante ese planteamiento es ¿qué sí puedo creer que es inspirado y qué no puedo creer que no es inspirado? ¿Qué te va a decir que sí o que no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor esta persona que tiene esta duda está pensando, oye, yo no puedo creer que Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez. Yo no puedo creer eso. De hecho, hay una pregunta aquí que dice, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos a una persona que cree en la historicidad de la Biblia pero no cree en los milagros? Es que creer en un milagro es algo muy difícil de hacer. Por eso podemos decir que Jesús es quien dijo que era, porque hacía milagros, hacía cosas que no son normales de ver, y desde luego la Biblia nos habla de algunos relatos que son difíciles de creer, como que una persona estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, ¿no? Sin embargo, el problema es decir, esto sí creo, esto no puedo creer que hayan sido 7 días naturales. Yo creo que fueron miles de años, porque la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Hay unas personas que entran en esos debates, y el tema es decir,
No puedes tú creer en algunas partes de la Biblia o creer y en otras no. La Biblia es la que nos hace creer que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y si tú quieres creer eso, la invitación es creer en toda la Biblia y en realmente creer que todo lo que se ha revelado ha sido inspirado por Dios y son cosas que Dios quería que nosotros conociéramos para conocerlo más a Él y conocer más a su Hijo Jesucristo. Y es difícil creer en los milagros, lo es, pero si creemos en un Dios que se hace hombre, que viene a este mundo y puede habitar entre nosotros, ¿por qué no vamos a creer que Él tiene poder sobre lo que con nosotros consideramos como natural, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Hay algo también que es muy importante entender. La Biblia tiene una unidad orgánica, tiene un principio, un clímax, un fin, es decir, tiene una unidad que no podemos desconocer o que no podemos ignorar o que podemos manipular a lo que nosotros queremos. Hay una unidad en toda la Escritura, desde el principio, desde Génesis hasta el Apocalipsis, hay una unidad temática, hay un desarrollo de una historia. Por eso el texto que utilizó hoy el pastor Rodrigo para predicar, donde Jesús les explica a los discípulos, dice, empezando desde Moisés, es decir, desde la ley y los profetas, para explicarles todo lo que las Escrituras dicen acerca de Él. Entonces, no podemos desconocer que la Biblia tiene una unidad, y si nosotros solamente creemos una parte de la Escritura y rechazamos otra, estamos entonces renunciando a un fundamento sólido que nos habla sobre nuestra fe en Cristo. Entonces, ¿sobre qué basas tu fe en Cristo si rechazas esa unidad orgánica de la Escritura? Entonces sería un problema de conocimiento de Dios, un problema, ¿cómo podríamos decirlo? Un problema de cómo puedo conocer realmente a Dios si solamente quiero aceptar esto, pero rechazo esto. Entonces la Biblia, no podemos aceptar partes de la Biblia y rechazar partes de la Escritura, porque hay una unidad orgánica. Pues con esto terminamos este tiempo de preguntas y respuestas. Qué bueno tenerlo. Inviten familiares, amigos. Qué genial hubiera sido que personas que luchan con estas dudas hubieran escuchado estas respuestas, y espero que sean de ánimo para ustedes. Y de nuevo, si alguien se quedó y dijo, bueno, no contestaron mi duda, no contestaron mi pregunta, acérquense a mí y con mucho gusto vamos a intentar dar respuesta a alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan. Pero además está el WhatsApp para que te además manden está eso, el WhatsApp y el Facebook, ¿no? Es correcto. Entonces, no se queden con dudas.